Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este nuevo apunte de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte, es decir, la segunda secundae, cuestión 49, partes cuasi integrales de la prudencia. Seguimos hablando de la prudencia, ya habíamos hablado en la cuestión 48 de las partes de la prudencia, en la 47 de la prudencia en sí misma, y después ya teníamos otros temas que no tenían que ver con la prudencia. Es un tema bastante interesante porque aquí Santo Tomás de Aquino va relacionando la prudencia con un montón de otras de otros elementos, como por ejemplo podría ser la memoria, el entendimiento, la docilidad, la sagacidad, la razón, la previsión, la circunspección y también la precaución. Por lo tanto, esta es una de las series que hemos visto sobre la prudencia, en la cual Santo Tomás de Aquino dedica varias cuestiones. ¿Ah? Yo creo que no creo que haya alguien más estudiado tanto la prudencia como Santo Tomás de Aquino, por lo menos en la época. Así que sin más dilación, muchachos, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Es la memoria parte de la prudencia? ¿Es la memoria parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la memoria no es parte de la prudencia. En primer lugar, tenemos la primera objeción que dice: la memoria, como prueba el filósofo, es decir, Aristóteles, reside en la parte sensitiva. Ahora bien, la prudencia reside en la parte racional, como muestra Aristóteles en el libro sexto de la Ética Nicómaco. Luego, la memoria no es parte de la prudencia. En segundo lugar, la prudencia se adquiere y se desarrolla con el ejercicio, pero la memoria es innata. Luego, no es parte de la prudencia. En tercer lugar, la memoria se ejerce sobre el pasado. La prudencia, en cambio, trata de lo que es factible en el futuro, y sobre ello dictamina el consejo, como escribe Aristóteles en el sexto de la Ética. Por lo tanto, la memoria no es parte de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones que acabamos de señalar? Que está el hecho de que Tulio, es decir, Marco Tulio Cicerón, coloca la memoria entre las partes de la prudencia. Vamos con el argumento pormenorizado, que es el respondo. La prudencia, como hemos visto en la cuestión 47, artículo 5, versa sobre acciones contingentes. Ahora bien, en esas acciones no puede regirse el hombre por la verdad absoluta y necesaria, sino por lo que sucede comúnmente, ya que debe haber proporción entre los principios y las conclusiones, y de los unos deducir las otras, como expone el filósofo en el sexto libro de la Ética. Ahora bien, para conocer la verdad entre muchos factores, es necesario recurrir a la experiencia, y por esa razón escribe el filósofo en el segundo de la Ética, que la virtud intelectual nace y se desarrolla con la experiencia y el tiempo. La experiencia, a su vez, se forma de muchos recuerdos, como demuestra Aristóteles en el primero de la Metafísica. En consecuencia, la prudencia conlleva el tener memoria de muchas cosas, y por eso es conveniente considerar a la memoria como parte de la prudencia. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que la memoria, como decía Aristóteles, reside en la parte sensitiva, pero la prudencia reside en la parte racional. Entonces la memoria no es parte de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en específico contra esa objeción? Que dado que, como queda expuesto, la prudencia aplica el conocimiento universal a cosas particulares, de las cuales se ocupan los sentidos. Para la prudencia son necesarios muchos elementos sensibles, y entre ellos está la memoria. Vamos con la segunda objeción que, recordemos, decía: la prudencia se adquiere y se desarrolla con el ejercicio, pero la memoria es innata. Luego, no es parte de la prudencia la memoria. Y aquí Tomás de Aquino nos da un buen speech en la segunda contra esta objeción, porque dice: lo mismo que la prudencia tiene disposición natural, pero recibe su complemento con el ejercicio de la gracia. La memoria, según Tulio, es decir, Marco Tulio Cicerón, en su retórica, no es solamente fruto de la naturaleza,
sino que necesita del perfeccionamiento metódico de la educación. Hay 4 procedimientos que van a ayudar al hombre a progresar en la memoria. El primero, buscando algunas semejanzas con las cosas que intentamos recordar, pero que no sean imágenes corrientes, ya que siempre nos sorprenden más las cosas inusitadas y les prestamos mayor y más intensa atención, y esa es la razón por la cual recordamos mejor las cosas de nuestra niñez. Por eso es necesario buscar esas semejanzas o imágenes, porque las realidades simples y espirituales se borran más fácilmente de la memoria si no van asociadas a alguna semejanza corporal, ya que el conocimiento humano se vuelve más hacia lo sensible. De ahí que la memoria reside también en la parte sensible. En segundo lugar, es preciso organizar debidamente las cosas que se pretende conservar en la memoria, para poder pasar fácilmente de un objeto a otro. Por eso escribe Aristóteles en su libro sobre la memoria y la reminiscencia lo siguiente: a veces los lugares parecen ayudarnos a recordar, y la causa de ello está en que se pasa velozmente de uno a otro. En tercer lugar, se debe poner interés y amor en lo que queremos recordar, pues cuanto con mayor fijeza queden impresas las cosas en el alma, con menos facilidad se borran. De ahí que, afirma también Marco Tulio Cicerón en su Retórica, el interés conserva íntegra las figuras de las representaciones. Finalmente, es conveniente pensar con frecuencia en lo que queremos recordar. Por eso, y por ese motivo, afirma Aristóteles en el libro sobre la memoria, que la reflexión conserva la memoria, porque como escribe también en el mismo lugar, la costumbre es como una naturaleza. Por eso precisamente recordamos con rapidez las cosas que estamos acostumbrados a considerar, como si de un modo natural pasáramos de una cosa a otra. Vamos con la tercera objeción y la última de este primer artículo, que dice, recordemos que decía, la memoria se ejerce sobre el pasado, la prudencia trata de lo del futuro, y sobre ello dictamina el consejo. Por lo tanto, la memoria no es parte de la prudencia. Y aquí Santo Tomás de Aquino es en realidad muy escueto y nos dice, conviene que de las cosas pasadas saquemos como argumentos para hechos futuros. Por eso mismo, la memoria de lo pasado es necesaria para aconsejar bien en el futuro. Vamos con el artículo segundo que dice, ¿es la inteligencia parte de la prudencia? ¿Es la inteligencia parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la inteligencia no es parte de la prudencia. En primer lugar, de dos cosas que se oponen, una no es parte de la otra. Ahora bien, la inteligencia es considerada como virtud intelectual distinta de la prudencia, como vemos en el filósofo en el 4º libro de la Ética. Por lo tanto, la inteligencia no debe ponerse como parte de la prudencia. En segundo lugar, además, como ya hemos expuesto, el entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo y corresponde a la fe, pero la prudencia es virtud distinta de la fe, como también hemos demostrado en la cuestión 4ª, artículo 8º. Por consiguiente, la inteligencia no pertenece a la prudencia. En tercer lugar, la prudencia versa sobre las acciones particulares, como se dice en el 6º libro de la Ética. La inteligencia, en cambio, conoce cosas universales e inmateriales, como vemos en el 3er libro sobre el alma de Aristóteles. Luego, la inteligencia no es parte de la prudencia. Pero, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra todo esto? Que está el hecho de que Marco Tulio Cicerón pone la inteligencia como parte de la prudencia y Macrobio el entendimiento, que viene a ser lo mismo. ¿Qué dice en el argumento pormenorizado, en el respondo? Dice Tomás de Aquino, aquí no tomamos inteligencia como facultad intelectiva, sino en cuanto implica cierta estimación recta de algún principio último conocido por sí mismo. Así hablamos de la inteligencia de los primeros principios. Ahora bien, toda deducción racional procede de principios considerados como primeros. Por lo mismo, todo proceso racional debe partir de esos principios. Dado pues que la prudencia es la recta razón en el obrar, todo el proceso de la misma debe derivarse necesariamente de un conocimiento claro de los principios. Por esa razón se pone la inteligencia como parte de la prudencia. Ahora vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía, de dos cosas que se oponen, una no es parte de la otra.
Ahora bien, la inteligencia es considerada como virtud intelectual distinta de la prudencia, como vemos en el filósofo en el sexto libro de la Ética. Por lo tanto, la inteligencia no debe ponerse como parte de la prudencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción que acabamos de señalar? Que la prudencia termina, como conclusión, en una acción particular a la que aplica un conocimiento universal, como queda dicho. Ahora bien, una conclusión particular se deriva de una proposición universal y otra particular. Por eso es necesario que la prudencia proceda de una doble inteligencia. Una, la que conoce los universales, y es la inteligencia denominada virtud intelectual, que de un modo natural nos ofrece el conocimiento no sólo de los principios universales especulativos, sino también de los prácticos, como no debe hacerse el mal a nadie, como ya hemos demostrado. Hay una segunda inteligencia que, como expone Aristóteles en el libro sexto de la Ética, conoce el extremo, es decir, un primer singular contingente operable, la menor del silogismo de la prudencia, como hemos dicho. Pero este primer singular es un fin particular, como allí mismo se expone. En conclusión, la inteligencia que ponemos como parte de la prudencia es cierta estimación recta de un fin particular. Vamos con la segunda objeción, que recordemos decía, además, como ya hemos expuesto, el entendimiento es uno de los dones del Espíritu Santo y corresponde a la fe. Pero la prudencia es virtud distinta de la fe, como también hemos demostrado. Por consiguiente, la inteligencia no pertenece a la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el entendimiento, don del Espíritu Santo, es una penetración aguda de las cosas divinas, como hemos demostrado. Es distinto del entendimiento como parte de la prudencia, como ya hemos dicho. Vamos con la tercera objeción que decía, la prudencia versa sobre las acciones particulares, como se dice en el sexto de la Ética Nicómaco. La inteligencia, en cambio, conoce cosas universales e inmateriales, como vemos en el tercer libro sobre el alma. Luego la inteligencia no es parte de la prudencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la recta estimación de un fin particular se denomina inteligencia en cuanto a principio y sentido en cuanto a particular. Es conforme a la expresión del filósofo en el libro sexto de la Ética de que debe haber un sentido de estos, es decir, de los singulares, y este es el entendimiento. Pero no es el sentido particular que conoce los sensibles propios, sino el sentido interno que juzga de lo concreto y singular. Ahí entonces, muchachos, terminamos el artículo segundo. ¿Es la inteligencia parte de la prudencia? Diríamos entonces que sí es parte de la prudencia. Vamos con el artículo tercero. ¿Debe contarse la docilidad como parte de la prudencia? ¿Debe contarse la docilidad como parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la docilidad no debe ponerse como parte de la prudencia. En primer lugar, lo que es necesario a toda virtud no debe hacerse propio de alguna de ellas. Pues bien, la docilidad es necesaria a cualquier virtud intelectual. Luego no debe figurar como parte de la prudencia. La segunda objeción dice, lo propio de las virtudes humanas se da en nosotros, ya que se nos alaba o vitupera por algo nuestro propio. Ahora bien, no está en nuestro poder ser dóciles, sino que se da en algunos por disposición natural. La docilidad, pues, no es parte de la prudencia. En tercer lugar, la tercera objeción dice, la docilidad es propia del discípulo. La prudencia, en cambio, que es preceptiva, parece propia más bien del maestro, llamado también preceptor. Por lo tanto, la docilidad no es parte de la prudencia. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? El argumento general. Que está el hecho de que Macrobio, dice según Plotino, coloca la docilidad entre las partes de la prudencia. Vamos con el argumento pormenorizado. Santo Tomás de Aquino responde y dice que la prudencia tiene por objeto, como queda dicho antes, las acciones particulares, y dada la diversidad casi infinita de modalidades, no puede un solo hombre considerarlas todas a corto plazo, sino después de mucho tiempo. De ahí que en materia de prudencia necesite el hombre de la instrucción de otros, sobre todo de los ancianos que han logrado ya un juicio equilibrado sobre los fines de las operaciones. Por eso escribe Aristóteles en el sexto de la Ética, es conveniente prestar atención no menor que a las verdades demostradas, al juicio y a las opiniones indemostrables de la gente experimentada, de los ancianos y de los prudentes,
pues la experiencia le enseña a estos penetrar en los principios. De ahí que leemos también en la Escritura: no te apoyes en tu prudencia, como dice Proverbios 3:5. Y en otro lugar: busca la compañía de los ancianos, y si hayas algún sabio, allégate a él, como lo dice el Eclesiástico 6:35. Ahora bien, lo propio de la docilidad es disponer bien al sujeto para recibir la instrucción de otros. Por lo tanto, es de buen sentido considerar la docilidad como parte de la prudencia. Vamos con las objeciones en particular. Acordémonos que la primera decía que lo que es necesario a toda virtud no debe hacerse propio de alguna de ellas. Pues bien, la docilidad es necesaria a cualquier virtud intelectual. Luego no debe figurar como parte de la prudencia. ¿Y qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción que acabamos de leer? Que aunque la docilidad es útil para toda virtud intelectual, lo es de manera especial para la prudencia por la razón expuesta. Vamos con la segunda, que decía: lo propio de las virtudes humanas se da en nosotros, ya que se nos alaba o vitupera por algo nuestro propio. Ahora bien, no está en nuestro poder ser dóciles, sino que se dan algunos por disposición natural. La docilidad, pues, no es parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción que acabamos de leer? Que la docilidad, lo mismo que cuando atañe a la prudencia, es natural como aptitud, pero su completo desarrollo depende mucho del esfuerzo humano. Es decir, está en función de que el hombre atienda solícito y con frecuencia y respeto a las enseñanzas de los mayores, en vez de descuidarlas por pereza o rechazarlas por soberbia. Vamos con la tercera objeción, que recordemos decía: la docilidad es propia del discípulo. La prudencia, en cambio, que es preceptiva, parece propia más bien del maestro, llamado también preceptor. Por lo tanto, la docilidad no es parte de la prudencia. Pero, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Por la prudencia, como se ha dicho, impera el hombre no solamente sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Por eso se da también, como hemos probado, en los súbditos, a cuya prudencia corresponde la docilidad. Sin embargo, es conveniente que la tengan también los mayores, ya que en las cosas que caen bajo el ámbito de la prudencia, nadie se basta a sí mismo, como hemos dicho. Entonces, como conclusión, la docilidad es parte de la prudencia, debe contarse como parte de la prudencia. Santo Tomás de Aquino nos dice que sí. Y así vamos con el artículo 4. ¿Es parte de la prudencia la sagacidad? ¿Es parte de la prudencia la sagacidad? Hay objeciones por las que parece que la sagacidad no es parte de la prudencia. La primera objeción nos dice que la sagacidad tiene por fin hallar fácilmente el medio de la demostración, como señala Aristóteles en los posteriores analíticos. Pero la prudencia no es demostrativa, por lo tanto no le corresponde a la sagacidad. La segunda objeción dice que corresponde a la prudencia aconsejar bien, según afirma Aristóteles en el Sexto de la Ética. Ahora bien, en el buen consejo no entra en juego la sagacidad, dado que cierta vigilancia, es decir, buena conjetura, rápida y que no admite discurso, mientras que, como leemos en el Sexto de la Ética, conviene aconsejar reposadamente. Luego, la sagacidad no debe ponerse como parte de la prudencia. En tercer lugar, la sagacidad, como hemos dicho, es cierta conjetura. Ahora bien, lo propio de los retóricos es usar de conjeturas. La sagacidad, pues, parece más propia de la retórica que de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está el testimonio de San Isidoro en el libro Etimologías, de que solícito significa ingenioso y rápido. Como la solicitud atañe a la prudencia, según hemos expuesto en la cuestión 47, también a la sagacidad. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el argumento pormenorizado, en el respondo? Que es propio del prudente formar un juicio recto sobre la acción. Ahora bien, la recta apreciación u opinión se consiguen tanto en el plano operable como en el especulativo de dos maneras: por invención propia y aprendiendo de otro. Más igual que la docilidad va encaminada a disponer al hombre para recibir de otro una apreciación recta, la sagacidad se propone la adquisición de una recta opinión por propia iniciativa, pero entendida la sagacidad en el plano de la vigilancia o eustoquía, que es parte de ella.
En efecto, la vigilancia o eustoquia deduce bien en toda clase de asuntos. La sagacidad, en cambio, es habilidad para la rápida y fácil invención del medio, como vemos en Aristóteles en el Posteriores Analíticos. Sin embargo, hay un filósofo que considera la sagacidad como parte de la prudencia y la toma en el sentido de vigilancia en toda su amplitud. Por eso dice que la sagacidad es un hábito por el que de pronto se sabe hallar lo que conviene. Vamos con las objeciones en particular. Acordémonos que la primera decía que la sagacidad tiene por fin hallar fácilmente el medio de la demostración, como señala Aristóteles. Pero la prudencia no es demostrativa, por lo tanto no le corresponde la sagacidad. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la sagacidad se ordena a hallar el medio no solo en las demostraciones, sino también en el plano operable. Por ejemplo, cuando alguien ve que dos se hacen amigos, infiere que tienen un enemigo en común, como dice en el mismo lugar el filósofo. Bajo este aspecto es que la sagacidad pertenece a la prudencia. Vamos con la segunda objeción que decía: corresponde a la buena prudencia aconsejar bien, según afirma Aristóteles. Ahora bien, en el buen consejo no entra en juego la sagacidad, dado que cierta vigilancia, es decir, buena conjetura, rápida y que no admite discurso, mientras que, como hemos leído en el sexto de la Ética, conviene aconsejar reposadamente. Luego la sagacidad no debe ponerse como parte de la prudencia. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que Aristóteles aduce en el sexto de la Ética un argumento para demostrar que la eubulia, o virtud del buen consejo, no es eustoquia o vigilancia, cuyo mérito consiste en la consideración rápida de lo que debe hacerse, ya que puede uno aconsejar bien, aunque lo haga con más tiempo y lentitud. Esto, sin embargo, no quita valor a la buena conjetura para aconsejar bien. A veces es incluso necesaria, por ejemplo, cuando se presenta de improviso algo que debemos ejecutar. Por eso tiene sentido colocar la sagacidad como parte de la prudencia. Vamos con la tercera objeción que dice: la sagacidad, como hemos dicho, es cierta conjetura. Ahora bien, lo propio de los retóricos es usar de conjeturas. La sagacidad, pues, parece más propia de la retórica que de la prudencia. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la retórica discurre también sobre objetos operables. No hay, por lo tanto, inconveniente alguno en que la misma cosa corresponda a la retórica y a la prudencia. Sin embargo, la conjetura no la consideramos aquí solamente en el plano de las conjeturas usadas por los oradores, sino en todas las materias en que se dice que el hombre averigua por conjeturas. En consecuencia, ahí tenemos el artículo 4. A la pregunta: ¿es parte de la prudencia la sagacidad? Respondemos que sí es parte de la prudencia la sagacidad. Vamos con el artículo 5. ¿Debe incluirse la razón como parte de la prudencia? ¿Debe incluirse la razón como parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que no debe incluirse la razón como parte de la prudencia. En primer lugar, no forma parte del accidente el sujeto del mismo. Ahora bien, la prudencia radica en la razón, como dice Aristóteles en el sexto de la Ética. Esta, por tanto, no puede ser parte de la prudencia. En segundo lugar, lo que es común a varios no debe ponerse como particular de ninguno y, en el caso de que se ponga, debe figurar como parte de aquel al que convenga de manera especial. Ahora bien, la razón es necesaria en todas las virtudes intelectuales y sobre todo en la sabiduría y en la ciencia, que se sirven de ella para demostrar. La razón, pues, no debe ponerse como parte de la prudencia. Y la tercera objeción dice que la razón no es distinta del entendimiento de su aspecto esencial de potencia, como expusimos en otro lugar. Por lo tanto, una vez puesto el entendimiento como parte de la prudencia, resulta innecesario poner también la razón. Vamos con el set contra, ¿no es cierto?, el argumento más general de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra todas las objeciones que acabamos de leer? Que está el testimonio de Macrobio que, según refiere Plotino, enumera la razón entre las partes de la prudencia. Vamos entonces con el argumento pormenorizado, el respondo de Santo Tomás de Aquino. Dice: es oficio del prudente, según el filósofo en el sexto de la Ética, aconsejar bien. Ahora bien, el consejo es una especie de investigación que va de unas cosas a otras, lo cual es obra de la razón. Por lo tanto, para la prudencia es necesario que el hombre razone bien.
más dado que lo exigido para la perfección de la prudencia se considera como parte exigitiva o integral de la misma. Se debe considerar la razón entre las partes integrales de ella. Vamos con las objeciones en particular. Recordemos que la primera decía que no forma parte del accidente el sujeto del mismo. Ahora bien, la prudencia radica en la razón. Por lo tanto, no puede ser parte de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esa objeción en específico? Que ahí no se trata de la razón como facultad, sino del buen uso de la misma. Vamos con la segunda objeción, que dice: lo que es común a varios no debe ponerse como particular de ninguno, y en el caso de que se ponga, debe figurar como parte de aquel al que convenga de manera especial. Ahora bien, la razón es necesaria en todas las virtudes intelectuales y sobre todo en la sabiduría y en la ciencia, que se sirven de ella para demostrar. La razón entonces no debe ponerse como parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Santo Tomás de Aquino contra aquello específicamente que acabamos de leer? Que la certeza de la razón procede de la inteligencia, pero la necesidad de la razón tiene su base en la imperfección de la inteligencia. En efecto, no necesitan el ejercicio de la razón los seres cuya fuerza intelectual está en plena perfección, puesto que comprenden la verdad por simple intuición. Esto sucede en Dios y en los ángeles. Ahora bien, las acciones particulares, cuya dirección compete a la prudencia, distan mucho de la condición de inteligibles y distan tanto más cuando más inciertas e indeterminadas son. En efecto, los objetos de arte, aunque son singulares, son más determinados y ciertos. Por eso en muchos de ellos es innecesario el consejo precisamente por su certeza, como se dice en el tercero de la ética. De ahí que, aunque en algunas virtudes intelectuales sea más cierta la razón que la prudencia, en esta, sin embargo, más que en ninguna necesita el hombre tener buen razonamiento para poder aplicar los principios universales a los casos particulares, variados e inciertos. Vamos con la tercera objeción, que decía: la razón no es distinta del entendimiento en su aspecto esencial. Por lo tanto, una vez puesto el entendimiento como parte de la prudencia, resulta necesario también poner la razón. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que aunque el entendimiento y la razón no son potencias distintas, reciben sin embargo su nombre de actos distintos. En efecto, el entendimiento recibe el nombre de la penetración íntima de la verdad, mientras que la razón implica inquisición y discurso. Por eso uno y otro van incluidos como parte de la prudencia conforme se deduce de lo expuesto. Entonces, para responder a la pregunta del artículo 5, ¿debe incluirse la razón como parte de la prudencia? Sí, debe incluirse. Vamos al artículo 6, que dice: ¿debe figurar la previsión como parte de la prudencia? ¿Debe figurar la previsión como parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la previsión no debe figurar como parte de la prudencia. En primer lugar, ninguna cosa es parte de sí misma. Ahora bien, la previsión parece identificarse con la prudencia, ya que, según San Isidro en su libro de Etimologías, prudente significa el que ve de lejos, y de ahí procede el nombre providencia, como escribe Boecio al final de sus Consolaciones. La previsión, pues, no es parte de la prudencia. En segundo lugar, la prudencia es exclusivamente práctica. La providencia, en cambio, puede ser también especulativa, ya que la visión de donde viene el nombre providencia es más especulativa que operativa. La previsión, pues, no es parte de la prudencia. En tercer lugar, el acto principal de la prudencia es mandar. Son, en cambio, secundarios juzgar y aconsejar. Ahora bien, ninguno de ellos parece ir implicado en la palabra previsión. Luego, esta no es parte de la prudencia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Contra estas objeciones que acabamos de leer. Que está la autoridad de Tulio y de Macrobio, que ponen la previsión entre las partes de la prudencia, como se deduce con evidencia de lo expuesto. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, que dice: como hemos expuesto en otro lugar, la prudencia trata propiamente de los medios y es función suya principal ordenarlos de forma apropiada al fin. Si bien hay cosas necesarias para el fin que dependen de la providencia divina, de la prudencia humana, sin embargo dependen solamente acciones contingentes que pueden realizar el hombre en función del fin. Ahora bien,
Lo pasado se torna en cierto modo necesario, ya que es imposible la no existencia de lo que ha sucedido. De igual modo, lo presente en cuanto tal implica cierta necesidad, y así es necesario que Sócrates esté sentado mientras de hecho lo está. De ahí que los frutos contingentes pertenecen a la prudencia en cuanto ordenables por el hombre al fin último de la vida humana. Pero ambos elementos van implicados en la idea de previsión. En efecto, la providencia implica relación a algo distante, hacia lo cual debe ordenarse cuando suceda en el presente. Por eso la previsión es parte de la prudencia. Vamos con los argumentos en particular. Teníamos el primero, recordemos que dice que ninguna cosa es parte de sí misma. Ahora bien, la previsión parece identificarse con la prudencia, porque prudente significa el que ve de lejos, y de ahí procede el nombre providencia, como escribe Boecio al final de las Consolaciones. Por lo tanto, la previsión no es parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción en particular? Que siempre se requieren muchas cosas para formar un todo. Una de ellas ha de ser la principal y a ella se ordenan las demás. Por eso, en cualquier totalidad debe haber una parte formal y predominante de la cual reciba la unidad del todo. En este sentido, la previsión es la parte principal de la prudencia, ya que todas las demás cosas requeridas para ella son necesarias a efectos de ordenar algo directamente al fin. De ahí que el nombre mismo de prudencia se toma de la palabra providencia o previsión, como función principal de la misma. Vamos con la segunda objeción que, recordemos, decía: la prudencia es exclusivamente práctica. La providencia, en cambio, puede ser también especulativa, ya que la visión de donde viene el nombre providencia es más especulativa que operativa. La previsión, pues, no es parte de la prudencia. ¿Pero qué dice Santo Tomás de Aquino contra esta objeción? Que la especulación versa sobre objetos universales y necesarios que de suyo no están lejos, pues dan en todas partes y siempre, aunque están lejos de nosotros porque no los conocemos. De ahí que la previsión no se refiera propiamente al orden especulativo, sino más bien al práctico. Vamos con la tercera objeción que decía: el acto principal de la prudencia es mandar, son, en cambio, secundarios juzgar y aconsejar. Ahora bien, ninguno de ellos parece ir implicado en la palabra previsión, luego no es parte de la prudencia. ¿Pero qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que en la recta ordenación al fin, incluida en la previsión, va incluida también la rectitud del consejo, del juicio y del precepto, necesarios para que pueda darse la recta ordenación al fin. Entonces, ahí terminamos nuestro artículo 6. ¿Debe figurar la previsión como parte de la prudencia? Santo Tomás de Aquino nos dice que sí. Vamos entonces, nos dirigimos al artículo 7. ¿Puede ser parte de la prudencia la circunspección? ¿Puede ser parte de la prudencia la circunspección? Hay objeciones por las que parece que la circunspección no puede ser parte de la prudencia. En primer lugar, la circunspección parece indicar consideración de las circunstancias. Ahora bien, las circunstancias son infinitas e imposibles de conocer por la razón en la cual radica la prudencia. No se debe, pues, poner la circunspección como parte de la prudencia. En segundo lugar, las circunstancias parecen pertenecer más a las virtudes morales que a la prudencia. Pues bien, la circunspección no parece ser otra cosa que consideración de las circunstancias. Luego, la circunspección parece más propia de las virtudes morales que de la prudencia. En tercer lugar, quien puede ver lo que está lejos puede ver mucho mejor lo que está cerca. Por la previsión puede divisar el hombre lo que está lejos y luego basta la previsión para considerar lo que nos rodea. No es pues necesario poner además la circunspección como parte de la prudencia. ¿Pero qué dice Santo Tomás de Aquino contra estas objeciones? Que está la autoridad de Macrobio, de la cual ya había hablado en otro lugar, que es la cuestión 48, o sea, la cuestión anterior a esta. Entonces nos remitimos a esa cuestión. ¿Pero qué dice en el respondo, en el argumento pormenorizado? Que como ya se ha dicho en el artículo 6, la función principal de la prudencia es la recta ordenación al fin. Esto, en realidad, no se logra bien si el fin no es bueno, y bueno también y apropiado lo que a él se ordena. Ahora bien, dado que la prudencia, como queda dicho, trata de las acciones particulares en que concurren muchas cosas, sucede que algo en sí mismo bueno y adecuado al fin se torna malo e inadecuado a él por algún elemento que concurra. Así,
Dar a uno muestras de amor, considerado en sí mismo, parece conveniente para moverle a amar. No lo será en ese caso, en cambio, si es soberbio lo toma como adulación. Por eso es necesaria en la prudencia la circunspección con esta finalidad, que el hombre compare lo que se ordena al fin con las circunstancias. Vamos con las objeciones entonces en particular. Las objeciones en particular, recordemos la primera que dice: la circunspección parece indicar consideración de las circunstancias. Ahora bien, las circunstancias son infinitas e imposibles de conocer por la razón, en la cual radica la prudencia. No se debe, pues, poner la circunspección como parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que aunque las circunstancias pueden ser infinitas, no lo son actualmente, y son pocas las que modifican el juicio de la razón en las acciones. Vamos con la segunda, que decía: las circunstancias parecen pertenecer más a las virtudes morales que a la prudencia. Pues bien, la circunspección no parece ser otra cosa que consideración de las circunstancias. Luego la circunspección parece más propia de las virtudes morales que de la prudencia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esa objeción? Que las circunstancias atañen a la prudencia para determinarlas, a las virtudes morales en cuanto que éstas son perfeccionadas por la determinación de las circunstancias. Y en tercer lugar, la tercera objeción decía, recordemos, quien puede ver lo que está lejos puede ver mucho mejor lo que está cerca. Por la previsión puede divisar el hombre lo que está lejos, luego basta la previsión para considerar lo que nos rodea. No es pues necesario poner además la circunspección como parte de la prudencia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que como incumbe a la previsión descubrir lo que es de suyo adecuado al fin, incumbe a la circunspección considerar si es adecuado al fin dadas las circunstancias actuales. Lo uno y lo otro entraña dificultad, y por esa razón figuran las dos como partes distintas de la prudencia. Perfecto, entonces, respondiendo a la pregunta del artículo 7, ¿puede ser parte de la prudencia la circunspección? Sí, puede ser parte de la prudencia la circunspección. Vamos con el artículo 8. ¿Debe incluirse la precaución como parte de la prudencia? ¿Debe incluirse la precaución como parte de la prudencia? Hay objeciones por las que parece que la precaución no debe incluirse como parte de la prudencia. En primer lugar, no es necesaria la precaución donde no puede haber mal. Ahora bien, según se escribe en el libro sobre el libre albedrío, nadie usa mal las virtudes. La precaución, pues, no corresponde a la prudencia, que es la que dirige las virtudes. En segundo lugar, quien prevé los bienes, prevé también los males, como compete a la medicina dar la salud y curar la enfermedad. Pues bien, como compete a la previsión prever los bienes, le corresponde también precaver los males. Por lo tanto, no debe figurar como parte de la prudencia la precaución distinta de la previsión. En tercer lugar, la tercera objeción: ningún prudente intenta lo imposible, mas no es imposible precaver todos los males que puedan acaecer. Por lo tanto, la precaución no corresponde a la prudencia. ¿Pero qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está la exhortación del apóstol: mirad, pues, que viváis circunspectamente. Efesios 5:15. ¿Y qué dice Santo Tomás de Aquino en su argumento pormenorizado, en el Respondo? Que la prudencia se ocupa de acciones contingentes en las cuales puede mezclarse lo verdadero con lo falso, el mal con el bien, por la variedad de situaciones en que se presentan esas acciones, en las que el bien está impedido por el mal y éste presenta apariencia de bien. Por eso la prudencia necesita de precaución para aceptar el bien y evitar el mal. Vamos con las objeciones en particular. Dice, la primera, acordémonos que dice: no es necesaria la precaución donde no puede haber mal. Por lo tanto, nadie usa mal de las virtudes. En consecuencia, la precaución no corresponde a la prudencia, que es la que dirige las virtudes. ¿Pero qué contesta Tomás de Aquino contra esto? Que la precaución no es necesaria en las virtudes morales para guardarse de los actos virtuosos, sino de aquello que pueda impedir esos actos. Vamos con la segunda objeción, que decía, recordémonos, quien prevé los bienes prevé también los males, como compete a la medicina dar la salud y curar la enfermedad. Pues bien, como compete a la previsión prever los bienes, le corresponde también precaver los males. Por lo tanto, no debe figurar como parte de la prudencia
la precaución distinta de la previsión. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el mismo motivo hay que buscar para el bien que para evitar el mal opuesto a ese bien, mas no para evitar algunos obstáculos extrínsecos. En eso radica la distinción entre la precaución y la previsión, aunque una y otra aparezcan a la virtud única de la prudencia. Vamos con la tercera objeción que decía, recordemos, ningún prudente intenta lo imposible, mas no es posible precaver todos los males que puedan acaecer. Por lo tanto, la precaución no corresponde a la prudencia. Pero Santo Tomás de Aquino dice, de los males que pueden evitar el hombre, algunos se dan con frecuencia y los puede abarcar la razón humana. Contra ellos actúa la precaución a fin de evitarlos del todo o disminuir el daño. Otros, en cambio, se dan con menor frecuencia y por azar. Este tipo de males, por ser infinitos, ni los puede abarcar ni puede el hombre tomar suficientes precauciones contra ellos. Pero el hombre, por medio de la prudencia, puede tomar sus medidas frente a los contratiempos de la fortuna para que le dañen menos. Y así, muchachos, entonces hemos terminado esta segunda secundae, cuestión 49 de la Suma Teológica. La verdad es que muy interesante, como siempre, este análisis tan detallado que esta vez le tocó a la prudencia. Y fíjense el término, o sea, las partes cuasi integrales de la prudencia. Entonces, ¿cuáles serían? Según Santo Tomás, que sigue a Cicerón y a Macrobio: memoria, inteligencia, docilidad, sagacidad, razón, previsión, circunspección y precaución. La memoria es necesaria para aplicar universal a lo particular. Porque claro, si lo pensamos bien, la prudencia requiere experiencia, y ésta se construye con recuerdos, y sin memoria no hay experiencia, y sin experiencia no hay prudencia. La inteligencia, o sea, es parte de la prudencia, requiere inteligencia, es una virtud distinta, sí, de la prudencia, pero se entiende como la estimación de los primeros principios tanto universales como particulares. Por ejemplo, que no se deba dañar a nadie. La docilidad, que es algo natural, no depende de uno. Nadie puede abarcar por sí mismo todas las casuísticas prácticas y por eso se necesita aprender de otros, sobre todo de los ancianos prudentes. Entonces, estar dispuesto a aprender de otros es esencial para obrar prudentemente. La sagacidad, que es una conjetura rápida, más propia de retóricos, se necesita habilidad para descubrir con rapidez lo conveniente en situaciones imprevistas. Entonces, es parte de la prudencia como capacidad de deducir o inventar el medio adecuado con rapidez. La razón también, la prudencia ya está de hecho en la razón, porque se habla del discurso de la razón, o sea, el uso discursivo de la razón, porque es necesario para deliberar bien y aplicar principios universales a lo particular que es incierto. Entonces, la investigación racional es esencial al consejo prudencial. Y claro, la previsión parece casi lo mismo que la prudencia, pero la función central de la prudencia es ordenar los medios al fin. Por lo tanto, eso exige prever lo futuro y dirigir lo presente a ese fin. Por lo tanto, la previsión es la parte principal de la prudencia. De ahí viene incluso su nombre, providentia. En cuanto a la circunspección, aun cuando algo sea bueno en sí, la circunspección puede ser inadecuado por las circunstancias. Por ejemplo, un gesto de cariño puede ser tomado como adulación. Por lo tanto, la circunspección evalúa las circunstancias concretas que rodean al acto. Por lo tanto, tiene todo que ver con la prudencia. Y la precaución, ¿cierto? Tratar de evitar todo mal. En lo contingente, el bien puede ser obstaculizado por el mal disfrazado de bien, y es necesario cuidarse de los engaños y de los males frecuentes. Entonces, la precaución es la parte de la prudencia que evita el mal y los obstáculos para obrar bien. Esta es, entonces, la enseñanza de Santo Tomás de Aquino que nos da hoy. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video
Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diara94, Ricardo, Jorge Garay, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa. Sigamos filosofando juntos.